Los platos para la cena de Nochevieja ya están listos. Vengan todos a comer. Hay muchos platos. Mami, ¿qué haces? Cenando. Pronto llegarán invitados. Esta mesa es pequeña. No quedan asientos. ¿Qué tal si vas a la cocina y comes algo rápido? Para esta familia. Lo di todo. Y aún así, al final, no valió la pena en absoluto. Siendo así el caso, esta familia. No la pienso atender más. Mami, ¿cómo va la cena de Nochevieja? Nos morimos de hambre. Es Nochevieja. ¿A dónde se fue tu madre? ¿Por qué no está en casa esperándonos? Mami, ¿dónde estás? ¿No te envié ya el menú de Nochevieja? ¿Qué son todos estos platos que ha preparado mamá? Y te lo he dicho tantas veces. A mi suegra y a mí no nos gusta el pescado. Lo haces a propósito para disgustarme. En Nochevieja, tu madre solo nos dejó una mesa de comida fría y ella misma ha desaparecido. Mami ha respondido a mis mensajes. ¿Qué significa esto? Por fin, hemos vuelto de nuestras vacaciones en el extranjero y tú nos has dejado una mesa de comida fría. No es un simple viaje a un centro turístico en el extranjero sin... ¿De verdad tienes que guardar rencor hasta ahora? Han pasado muchos días y ni siquiera has respondido a un solo mensaje. Estás intentando arruinar, deliberadamente, el ambiente festivo 2. ¿Es eso lo que te hace feliz? Tienes tu edad, y sin embargo te escapas de casa. Vale. Ya que te fuiste, no vuelvas nunca más. Voy a fingir que no tengo una madre como tú. Está bien. No te enfades durante el año nuevo. Lo que hizo tu madre estuvo realmente mal. Sin embargo, esta cena de Nochevieja todavía tenemos que comer. Vamos a comer mi regalo. Mami sigue siendo la mejor. A diferencia de mi madre, que todo el día no hace más que complicarme la vida. Tampoco deberías seguir enfadándote con tu madre. En un momento envíale la ubicación del restaurante. Después de todo, es Nochevieja. Igualmente deberíamos cenar juntos en Nochevieja. ¿Para qué molestarse en invierno? Probablemente solo está esperando a que vayamos a buscar. Si quiere huir de casa, que lo haga. Además, soy la única hija de mi madre. ¿A dónde más podría ir? Cuando llegue el momento, no tendrá que volver arrastrándose, de todos modos rogándome que la cuide en su vejez. Simplemente ignórala. Vamos. Así. Así. A tu edad. Y sin embargo te sigues escapando de tu casa. Bien. Si eres tan capaz, entonces no vuelvas nunca. Voy a fingir que no tengo una madre como tú. Le di todo lo que tenía a mi hija. Y aún así, al final, no me queda nada. Solo tengo este poco dinero conmigo. Las luces de 10.000 hogares están prestadas. Y ni siquiera tengo un solo lugar al que regresar. Tía, ¿por qué estás sola en Nochevieja? ¿Vagando por las calles en lugar de ir a casa? Es casi medianoche. Y hace mucho frío. Por favor, come algunas albóndigas para entrar en calor.
Yulin. ¿Por qué estás aquí? Mami. Yulin. Es tan tarde en la noche. ¿Por qué estás aquí también? Normalmente pongo mi puesto aquí. Como es año nuevo, quería recoger pronto y llevar a mi hijo a casa para la cena de Nochevieja. ¿Es él? Este es mi hijo Nan. Juan, hijo de Downing. Saluda a la abuela. Abuela. Hola, tú. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás sola en la calle, en lugar de ir a casa? Mamá. Mamá, ¿qué pasó? Mamá. ¿Te metiste en algún problema? Por favor, ven a casa conmigo. Sea lo que sea, podemos hablarlo cuando lleguemos a casa. Muy bien. Yulin. Ya tenemos suficientes platos. No hagas más. Mamá, en el último plato. Pero un poco más. Comeremos muy pronto. Mi niña. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué tu padre no está en casa? Me llamo Joana. Tengo 5 años. Mi madre dijo eso, antes de que yo naciera. Mi padre falleció. Se llamaba Joe Jingan. Mi nombre representa el recuerdo. Es el deseo de tu padre. Abuela, te reconozco. Tenemos tu fotografía en casa. Mamá dijo que esta es del padre, y esta es de la abuela. Ven aquí. Esta es la niña de Jin. No llores, madre. Madre. No importa si no me crees. Sin embargo, como Jan falleció hace tantos años, no tiene sentido mentirte. Pero Yulin, en aquel entonces, Yao dijo que tuviste una aventura. ¿Qué pasó en realidad? Madre. Dependientemente de si me crees o no, no tuve una aventura. Nunca le he sido infiel a Jingan. Las pruebas de mi aventura en aquel entonces fueron completamente inventadas por Xiao. También me amenazó, prohibiéndome dar explicaciones. De lo contrario, publicaría esas fotografías en línea. En ese momento, Jan acababa de fallecer. ¿Y tú estabas de duelo? No podías distinguir la verdad de la mentira. No te culpo. ¿Y qué hay de Nan? Yo también. Descubrí que estaba embarazada solo después de que me echaran de casa. Inicialmente tenía la intención de interrumpir el embarazo. Pero cuando me di cuenta de que este era el único linaje, Jingan se había quedado atrás en este mundo. No pude hacerlo. Así que me quedé sola. Dar a luz al niño. No te preocupes, madre. No usaré a Nan para exigirte nada. Si no me crees, puedo ponerlo por escrito. O después de Año Nuevo. Llevaré a Nan a otra ciudad. Y nunca más volveré a aparecer ante ti. No.
No, lo siento. Lo siento. Mami. Mami está equivocada. Lo siento. Y se lo pido a Jingan. Jingan se entera de esto en la otra vida. Y sabe que tú y su hijo sufrieron tanto por mi culpa. Nunca me lo perdonará. Os pido disculpas a los dos. Madre. ¿Qué haces? Por favor, levántate. Madre. Nunca te he culpado. Soy una inútil. Después de trabajar duro la mayor parte de mi vida, al final no me queda nada. En cambio, eres tú la nuera, a quien una vez eché de casa, quien está dispuesta a acogerme, viendo que tú sufriste tanto por mi culpa. Bueno, no puedo hacer nada para ayudar. Ven aquí, niña. Yulin. No te disguste. El dinero solo tiene este poco dinero. Madre, nunca me ha importado el dinero. Además, todavía no me lo has dicho. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás aquí en Nochevieja sola, en lugar de ir a casa? Tras el fallecimiento de Jingan, solo tuve a Yao Chao, mi única hija. Así que traspasé mi empresa y mi casa a su nombre, Nunca esperé que resultara ser tan desagradecida. Trabajé hasta el cansancio para ellos, actuando como su ama de llaves sin sueldo, atendiendo todas sus necesidades, solo porque acepté. En el sobre rojo número 8. Me señaló a la cara y me gritó. Pero tú eres su madre biológica. Solo porque a Hao Xiao y a su suegra no les gusta el pescado. Pero en los últimos 5 años, mamá no ha probado ni un solo bocado de pescado. Nunca esperé que recordaras que me encanta comer pescado. Estaba ciega. Así que acabé perdiendo a una nuera tan buena como tú. Mami, todo eso es pasado. Míranos ahora. No estamos perfectamente bien. Si no te importa, puedes quedarte en mi casa. ¿De acuerdo? La comida se enfriará si esperamos. Bien. De hecho, ha bloqueado mi número. Veamos cuánto tiempo puedes esconder. Haoyo, si me preguntas tu madre, probablemente esté realmente enfadada esta vez. Quizás deberías ir a buscarla. Estamos a mediados de año nuevo. ¿A dónde podría ir una anciana como ella? Tu madre es realmente diferente. Arruinar un año nuevo perfecto, solo para hacer que todos sean miserables. No hemos podido comunicarnos con ella durante el día. Deberíamos llamar a la policía. ¿Llamar a la policía para qué? Solo lo hace para preocuparme. Me niego a hacerlo. Menos mal que se fue. Me ahorra tener que mirarla. Su cara de enfado solo me irrita. Además, soy la única hija de mi madre. No creo que tenga ningún otro lugar a donde ir sin mí. Hola. ¿Qué pasa? Hyo. Esta es la situación. La empresa recibió un pedido. Pero el cliente solicitó específicamente que mamá se encargara. Sin embargo, mamá no está aquí ahora mismo. Puedo ir a firmarlo yo. Después de todo, soy su hija biológica. Este señor Lee es un viejo amigo de mamá. Cada contrato lo negociaba mamá en persona directamente con él. Si te vas, el trato se caerá. ¿Qué deberíamos hacer entonces?
Creo que tu madre lo hizo a propósito. Probablemente ya lo hablé con ese señor Alley de antemano. Solo están tratando de complicarnos las cosas. Tú y Jing estáis todos los días corriendo por todas partes para la empresa. Tu madre no muestra ninguna consideración por vosotros. No debemos encontrar a mamá y traerla de vuelta. De lo contrario, si no firmamos este contrato, la empresa perderá decenas de millones como mínimo. ¿Para qué molestarse en buscar? Ella lo planeó todo desde el principio para chantajear. No lo creo. En el peor de los casos. Simplemente me alejaré de este contrato. Mamá, no necesitas hacer nada de esto. Puedo encargarme de todo yo sola. Yulin. He estado vigilando tu tienda todo el día. ¿Por qué hay tan pocos clientes? Hoy no hay mucha gente. Quizás todos estén ocupados celebrando el Año Nuevo. De hecho, aunque tu comida es abundante, le falta un sabor único. Cuando era joven, también tenía un restaurante. En aquel entonces tenía algunos platos estrella, que encantaban a los clientes. Mami, ¿sabes cocinar? Tu suegro falleció pronto en aquel entonces para apoyar a Chao y a Jingan. Hice lo que fuera necesario. Más tarde, cuando nuestras vidas mejoraron, dejé de cocinar. Si estás dispuesta, ¿qué te parece si mejoramos los platos? Vale, mami. Confío en ti. Dime qué hacer, y yo lo prepararé. Un nuevo plato para probar. ¿Qué vendes aquí? Huele delicioso. Podía olerlo desde lejos. Este es un plato nuevo. Nuestra tienda acaba de abrir. ¿Puedes probar una muestra gratis? Si te gusta, ¿puedes comprar un poco? Delicioso. Dame uno de cada uno, de tus platos estrella. Vale. El amigo del señor Li Fang Shining. Propietario. Uno de cada uno. Plato nuevo, por favor. Enseguida. Por favor, espera ahí. Este sabor me resulta muy familiar. El propietario que hizo este plato. Shining, ¿de verdad eres tú? ¿Qué haces aquí, señor Lee? Vine aquí a visitar a un cliente, y me atrajo el aroma. Efectivamente, un bocado y supe que era tu comida. ¿Por qué tienes un puesto callejero aquí? Para ser sincero contigo, después de que le entregué la empresa a mi hija, me dijo que soy una anciana. Inútil. Pero aunque sea solo para salvar las apariencias, he brillado toda mi vida. Nunca he dependido de nadie más. Incluso en mi vejez, todavía puedo confiar en mis propias manos para mantenerme. ¿Cómo ha podido Hao tratarte así? Es una tonta. Brillando con tus habilidades culinarias. ¿No es un desperdicio estar aquí? ¿Qué te parece esto? Invertiré para abrir un restaurante. ¿Adecuado para ti? Esto es demasiado problema. Es ningún problema. Cuando empecé mi negocio en aquel entonces, si no me hubieras ayudado, no estaría donde estoy hoy. Sin embargo, tengo una condición. Para este restaurante, debes ser el fundador. No tienes que preocuparte por nada más. Haré que mi gente lo organice.
A mi edad. No hay necesidad de hablar de ser fundador. Pero si de verdad quieres invertir, puedo presentarte a alguien. Yulin, ven aquí. Señor Lee, esta es mi nuera Yulin. Mi nuera es una persona con los pies en la tierra capaz y de un corazón excepcionalmente bondadoso. Déjame decirte que todos los platos especiales de nuestra familia los ha aprendido, poco a poco. Y los cocina incluso mejor que yo, en aquel entonces. Excelente. Confío en ti. Haré lo que dices. Siendo así, firmaremos el contrato hoy. Mañana enviaré a alguien para que te lleve a ver la ubicación del restaurante, incluido el diseño interior. Excelente. ¿Tan rápido? Esto es tan repentino. Madre, por favor pellizcame. No debo estar soñando. Niña tonta. Esta es la plantilla del contrato. Esta noche recogeré el plan de cooperación detallado y haré que mi asistente lo redacte, para llevártelo mañana. Fírmalo. A partir de ahora, serás la dueña de este restaurante. Madre, quizá deberías firmarlo tú. Realmente no tengo experiencia. Madre cree que puedes hacerlo. Si algo pasa, mamá sigue aquí para ti. Ahora que el contrato está firmado, todavía tienes que dar un nombre. El restaurante. ¿El nombre del restaurante? Deberías decidirlo. Mamá, abuela. Vuestros nombres deberían ir juntos. Entonces lo llamaremos Restaurante Schindling. Eso es maravilloso. Bien. La salud de mi madre ha sido realmente mala últimamente. ¿Qué te parece esto? Soy la hija biológica de mi madre. Firmaré en su nombre. Viene a ser lo mismo. Delin. ¿Por qué está esta mujer con mi madre? Podría ser que mi madre haya descubierto mi falsificación de pruebas para difamarla. Es maravilloso, madre. Entonces, en el futuro, tendremos nuestro propio restaurante. Terminamos de trabajar temprano hoy y volvamos a celebrarlo. Hija biológica, entonces no te preocupes, siempre me estoy metiendo con gente de fuera otra vez. ¿Quieres abrir un restaurante? Sigue soñando. Promoción de gran inauguración del restaurante Schindling, 50% descuento para todos los clientes. Madre, sí que estás aquí. A tu edad, estás haciendo un escándalo. ¿Qué tipo de restaurante vas a abrir? ¡Qué vergüenza! Ven a casa conmigo inmediatamente. Estoy ocupada. Ya hablaremos de cualquier asunto más tarde. ¿Ocupada? ¿Ocupada con qué? Ocupada con estos asuntos indignos y vergonzosos. Deja de hacer tonterías, ¿quieres? En casa, en la empresa, todavía hay un montón de asuntos esperándote. El contrato del señor Lee todavía está esperando tu firma. Cierra la tienda y ven a casa conmigo para hablar de negocio. Te entregué la empresa. Por lo tanto, es tu empresa. Si tienes algún problema, debes asumir la responsabilidad tú mismo. No volveré. Fangxing, te negaste a regresar a un hogar perfectamente bueno. Sin embargo, causaste problemas afuera con un extraño. No sabes lo que es bueno para ti. Soy tu hija biológica. Hija, ¿alguna vez me has tratado como a tu madre biológica? Yo era solo una ama de llaves gratuita, herramienta para contratos. Este lugar es mi hogar. No regresaré contigo. Por favor, vete. No interrumpas nuestro negocio. De lo contrario, también llamaré a alguien. Por último, niégate a hacer esto de la manera fácil. Entonces quieres hacerlo de la manera difícil. How. Tu madre es mayor que tú. ¿Cómo puedes hablarle de esta manera? ¿Qué tiene que ver esto contigo? No eres más que una marginada deshonrada expulsada de la casa. ¿Qué derecho tienes a interferir en los asuntos de mi madre y míos? Miren entonces esto. Es esta misma mujer la que grita. En aquel entonces, justo después de que mi hermano falleciera, cometió adulterio. Ahora, ¿quién sabe de dónde? Incluso ha traído un hijo bastardo, engañando a mi madre para que no regrese a casa. A mi modo de ver, ella solo codicia la propiedad de nuestra familia. Es eso cierto. Su restaurante ofrece grandes porciones a precios razonables, y la comida es deliciosa. Pensar que creo que este dueño era una persona honesta. Esta anciana debe estar deseando un nieto, hasta el punto de la locura.
Por el bien de un bastardo, se niega a reconocer a su propia hija biológica. Las personas de tan mal carácter no merecen hacer negocios. Devuélvanos el dinero inmediatamente. Todos, por favor, guarden silencio. Escúchenme un momento. Mi nombre es Fang Shiny. I am Zhou Xiaoya's biological mother and also Don Yuling, Ungmer's former mother. Today I must speak for myself. It's all for seeking justice for my Yuling. Back then, all fabricated evidence of infidelity my daughter-in-law's was entirely forged by my own dear daughter, Zhou Xiaoxiao, with her own hands. Taking advantage of the period right after my son passed away, when I was consumed by grief, she plotted. To drive away, she plotted. Yuling, who was pregnant at the time, my daughter-in-law's struggling, alone, gave birth to my son's only child. Yet she never uttered a single word of complaint. Everyone look at this. Our Yuling has never committed infidelity. This child Zhou is by no means a bastard. He is legitimate grandson. In fact, the Zhou families. But what about Zhou Xiaoxiao? Tras apoderarse de mis bienes y de mi empresa, me hizo vivir en el lavadero y servir como ama de llaves gratuita, mientras me insultaba constantemente por ser una desgraciada avara y agradecida. Una hija así. De todas formas, no la necesito. Dios mío, ¿cómo puede haber una hija tan maliciosa? Esta nuera es verdaderamente digna de lástima. Haber sufrido tanto sin una sola queja, tiene realmente el corazón de una santa. Deling desgraciado. ¿Qué clase de hechizo le echaste a mi madre? No te atrevas a tocarla. Mami. Me has abofeteado en toda mi vida. Nunca me has pegado. Y ahora, por el bien de esta mujer, ¿me abofeteas? No te golpeé en el pasado, debido a que tú eras mi propia hija. Pero esta bofetada de hoy se debe a que me he dado cuenta de que la hija que crié con tanto esfuerzo es en realidad peor que una bestia, una desgraciada, desagradecida. Soy tu hija biológica. Deling. Con mamá. No hay ningún parentesco de sangre. ¿De verdad? Mamá todavía mantiene la esperanza de que ella te cuide en tu vejez. Tú y yo compartimos un parentesco sanguíneo. Sin embargo, ¿cómo me has tratado? Te niegas a reconocer a tu propia madre, y utilizas mi dinero para adular y complacer a tu suegra de todas las formas posibles. Si puedes tratar tan bien a tu suegra, ¿por qué nuestro Yuling no puede hacer lo mismo por mí? Hoy quiero anunciar delante de todos que yo, Fang Shening y Zhou Xiaoxiao, el amor de una madre termina aquí. Las relaciones se rompen. Mi única hija es Dun Yuling y mi nieto es Junyan. Todo lo que me deje en el futuro será legado por completo a él. Huaqiao, a partir de ahora, tus asuntos son tuyos para resolver. Ya no hay ninguna conexión entre nosotros. Mamá. Sé que estaba equivocada. Mamá, tú me has amado más desde que era niña. No puedes abandonarme. Fuiste tú quien me abandonó por primera vez, tu madre biológica. Todas las cosas que estoy haciendo hoy son solo parte del destino. Lo que me hiciste hace años, y aún así ya te resulta insoportable. Te sientes agraviado. ¿Has pensado alguna vez en las cosas que me hiciste ese año? ¿Cómo me siento? Señor Lep, ¿qué le trae por aquí? Su madre y yo somos amigas desde hace muchos años. Hoy es la gran inauguración de su nuevo restaurante, así que he venido específicamente a felicitarla. No esperaba presenciar semejante espectáculo. Ese no es el caso, señor Lei. Por favor, déjeme explicarle. Mi madre y yo solo hemos tenido un pequeño desacuerdo. Además, entre una madre y una hija, no hay rencores que no se puedan resolver. ¿No es así, mamá? Años de cooperación de nuestra empresa con usted se debieron exclusivamente al respeto a su madre. Fan brillando. Al ver esto hoy, su carácter es realmente decepcionante. Nuestra cooperación termina aquí. Señor Leo, por favor, déjeme explicarle. Señor Lee no puede cancelar la cooperación. Mamá, me equivoqué. ¿Qué le parece esto? Voy a organizar otra celebración de cumpleaños para usted. ¿Le parece bien? Los regalos que compré para mi suegra. Te compraré el doble.
Por favor, ayúdame rápidamente a persuadir al Señor. Desde el principio, sabías perfectamente que me habías hecho daño. Simplemente te aprovechaste del hecho de que soy tu madre. Por eso actuaste sin miedo. Incluso ahora no te das cuenta realmente de tu error. Casi te has dado cuenta de que no puedes soportar las consecuencias de este resultado. Todo lo que tienes hoy es completamente culpa tuya. Señor Wang, ese lote de pago. Puedo tener unos días más de gracia. ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué significa que el señor Li retire su capital? Todas las personas. Saben que esos antiguos clientes han terminado su cooperación con nuestra empresa. Antes decían que todo era por tu madre. Ahora te siguen público. Corta la relación entre madre y tú. Todos retiraron su capital. La cadena de capital de nuestra empresa está a punto de romperse. Ya no quieres pensar en una solución. Entonces toda nuestra familia terminará durmiendo en las calles, con Aspecto triste todo el día y toda la noche. ¿De qué sirve? Si la empresa quiebra, esta casa y este coche, todo se tiene que usar para pagar deudas. Ya lo dije antes. Quiero que seas amable con tu madre. Si no escuchas ahora es mejor. Mami, ¿de qué sirve decir esto ahora? Te compré esas cosas en aquel entonces. Y no las rechazaste. Jo, ¿me estás culpando? Te obligué. Mírate ahora. No puedes quedarte con la casa. La empresa no está bien administrada. ¿Por qué nuestra familia tuvo que casarse con una nuera como ella? Después de que tu madre se fue, nadie ha hecho ninguna tarea doméstica en casa. Ni siquiera puede probar un bocado de arroz caliente. Desde hoy, te encargas tú de todas las tareas del hogar. Resulta que a tus ojos, mi madre es una niñera gratuita. Te lo mereces. Como si lo fueras antes, no usaras a tu madre como niñera. ¿Qué hacías antes? Ahora empiezas a fingir que eres una hija hermosa. Shouyo, ¿por qué le hablas así a mi madre? Discúlpate. ¿Por qué debería disculpar? Vale. Si no quieres vivir este día, divorciémonos. ¿El suelo está limpio? ¿Por qué la comida está tan salada? Ni siquiera puedes con esta pequeña tarea. Es realmente inútil. Si crees que soy una inútil, hazlo tú misma. ¿Por qué le hablas así a mi madre? Shouyo, ni siquiera puedes hacer un trabajo tan pequeño. Bueno, pensabas que eras tú el que estaba en la palma de la mano de tu madre. La niña de los ojos de la princesita. Te digo que he estado sacando adelante esta familia. Y a esta empresa yo sola. ¿Y tú? Eres una inútil. Sin tu madre, no puedes hacer nada. En absoluto. Si puedes esperar, si no puedes salir de aquí. Mami, mírate. Ni siquiera has fregado el lugar. Ni siquiera puedes hacerle este lugar. Bueno, nuestra casa tiene que fregarse 2 veces. Usa desinfectante la primera vez. Usa agua limpia la segunda vez. Vale, mamá lo recordará. Y este gris, lo limpias una vez al día. Soy fóbica. Esta habitación debe estar garantizada. Impecable, ¿sabes? Y este cristal, lo limpias una vez al mes. Hermana Young, soy yo, Hao. ¿Eres manitas últimamente? Quiero pedirte dinero prestado para arreglar las cosas. La inversión de tu marido fracasó. No pasa nada. Hermano Wong, soy. Tu hijo se va al extranjero. Eso sí que requiere dinero. Disculpa. Se te ha ido. La fiebre. De Hao. Toma, mamá te ha preparado sopa de pera. Después de comer te sentirás mejor de la garganta. Gracias, mamá.
Mami, luego vendrán invitados. No hay espacio para la mesa. Ve a la cocina. Come solo unos bocados para aguantar la comida. Me equivoqué. Me equivoqué de verdad. ¿Quién eres? ¿Cuándo os conocisteis? La empresa Haoyo se ha declarado en quiebra. También he contraído una gran deuda. Esta casa se subastará pronto. Ni siquiera llevamos mucho tiempo viviendo aquí. Dijiste tu madre, es verdad. Arruinó la empresa por un cumpleaños. Deberías convencerla. Se está haciendo vieja. Es hora de acumular algo de virtud para sí misma. ¿Por qué hablas de mi madre? Shouyo, estás loco. Eres igual que tu madre. Todo loco. Inquieta a mi familia. Son Jackson. Mírate bien. ¿Qué es esto? Inquieté a esta familia. ¿Qué tienes de bueno? Vi. Eso es todo lo que deberías preguntarte. ¿Qué más hay en esta casa? Es un lugar digno de recordar. El dinero se ha ido. La casa se ha ido. La empresa se ha ido. Estos días de caos y desorden. Te digo, ya estoy harto. Ya estás harto. He soportado incluso más que tú. Obviamente fuiste tú quien me traicionó primero. Betrayo. Mi madre tenía razón. Eres un egoísta. Mercancías que no pueden mantener su riqueza. Basta. Cállate todo el mundo. Oh. Mira, le hiciste daño a mi hijo. Si no fuera porque insistes en llevarte las cosas de tu mamá, no escuches consejos. Todo iba tan bien. ¿Cómo ha terminado así? Mi madre tiene razón. Es todo culpa tuya. Lo dije al principio. No conoces la empresa. Te dije que fueras a pedirle consejo a tu madre. Pero ¿qué hay de ti? No escuches consejos. Te crees muy capaz. ¿Y ahora qué? Todos me culpan a mí. Cuando recibes beneficios, ¿por qué no hablas? Cuando le das órdenes a mi madre, ¿por qué no hablas? No. Todos vienen a acusarme. Sun Jackson. Me engañaste. Sigue siendo razonable. ¿Y qué? Te digo que no puedo vivir contigo, por el amor de Dios. Divorcio. Debo divorciarme. Bien, divorciémonos. Esta es mi casa. Todos salgan de aquí. ¿Su casa? Su casa será subastada pronto. Todavía tengo que compensar una gran cuenta de la empresa. Para entonces, Xiaowan será mía. Muéstrale a Xiao. No obtienes nada. Sal de aquí. Todos salgan de aquí. Hola, bienvenidos. Mami, Señorita Joe. ¿Qué pasa? mami. Sé de verdad que me equivoqué. Me equivoqué mucho. Te pido disculpas. Puedo arrodillarme y disculparme. No es necesario. No eres bienvenida aquí. Por favor, vete. Mami. Te lo ruego. Te ruego que vuelvas. ¿Puedes ayudarme, por favor? La empresa se ha ido. Tampoco hay casa. Son Jackson. Me engañó.
Dijo que quiere divorciarse de mí. Mami, estoy realmente al borde del colapso. Realmente no me queda nada. Mami, por favor, ayúdame. Te ruego que vuelvas y me ayudes. Solo tú puedes salvar la empresa. Mami, cuando vuelvas, definitivamente seré filial contigo. Antes de ser demasiado idiota. Pero sé que me equivoqué. Mami, soy tu hija biológica. Hua Xiao. No soy tu salvavidas. El camino que elijas, incluso si te arrodillas y caminas por mí, tienes que terminar de caminar por mí también, debe ser para ti. Responsable de los propios actos. Si no hay nada más que discutir, por favor, vete. Este lugar del pasado, el presente y el futuro, no te da la bienvenida, mami. ¿Sientes que estoy siendo demasiado dura? Mami, es que ver llorar a Joel es bastante lamentable. Solía ser tan malcriada. Exigía lo mejor de todo. La acabo de ver, y la ropa que ella traía puesta parecía ser de estilos de hace ya bastantes años. Yulin, eres demasiado blanda y amable. Mami, sé que te hizo mucho daño. Pero la sangre tira más que el agua. Ahora parece darse cuenta de verdad de sus errores y haber sufrido de verdad. Su venida hoy aquí para suplicar entre lágrimas se debe a que se le han acabado las opciones. Pero si vuelvo ahora, para resolverlo todo, no hay garantía de que en el futuro no vuelva a recaer en sus viejas costumbres. ¿Entiendes? Pero al verla así, ¿no sientes ningún dolor por ella? Simplemente fue malcriada por mí. Todo le resultaba demasiado fácil. Así que no tiene ni idea de las dificultades de la vida. Mami, entiendo tu punto. Es que verla en ese estado también me hace sentir incómodo. No te estoy aconsejando que perdones sus actos. Solo pienso que sí. Ella se ha arrepentido de verdad. Quizás deberíamos darle una oportunidad para empezar de nuevo. Aunque solo sea para que te sientas mejor. Por tener una nuera tan excelente como tú. No sé qué clase de gran fortuna acumulé en mi vida pasada. Pollo a la mesa, 3 raciones de cerdo, desmenuzado con salsa de ajo y arroz. Date prisa. ¿Qué te pasa? Estás ciego. Ni siquiera puedes realizar una tarea sencilla correctamente. Siento. Por favor, échale un vistazo. No, gracias. Señorita, ¿le gustaría apuntarse para obtener una tarjeta? Señor, por favor, échale un vistazo. Vete. Hace frío. Comer esto no es bueno para el estómago. Come algo caliente. Cuñada. Lo siento. Antes estaba cegado por la necedad. Todo eso es pasado. Gracias por decir que puedes cambiar. Mamá y yo estamos bastante aliviados. Si no fuera por el consentimiento táctico de mamá, hoy no habría venido a traerte comida. De hecho, mamá todavía se preocupa por ti y por su corazón. Cuñada, esta vez he cambiado de verdad. Por favor, dile a mamá, cuando vuelvas, que le demostraré mi determinación. Hola, ¿qué te gustaría pedir? Mami,
Por favor, no te apresures a echarme. No estoy aquí para molestarte, ni para pedirte ayuda. Mami, esto lo he hecho yo misma. Unos pasteles. ¿Y esto? Se lo compré a Nanon, una mochila pequeña. Mami, no he venido hoy aquí para pedirte ayuda. Es simplemente para disculparme contigo y gritarte. Una vez más durante estos últimos meses trabajando, empezando como camarera. Por fin me he dado cuenta de lo difícil que es ganar dinero. Y lo duro que es para una sola persona mantener una casa. Ahora sé cuánto te sacrificaste por nosotros antes. Solía quejarme constantemente de ti. Antes siempre creí que estas eran tareas que estabas obligada a cumplir. Me quejaba constantemente de que estabas desconectada de los tiempos y que te quejabas demasiado. Pero ahora lo entiendo. En el pasado, estaba cegada por el dinero y la vanidad. Perdí la conciencia, más fundamental, y la gratitud humana más básica, por las cosas absurdas que hice en el pasado. No te pedí perdón. Lo merecía. Pero ahora me doy cuenta genuinamente de mis errores y estoy cambiando de verdad. Estaba poseída por malas intenciones, antes de fabricar pruebas para difamarte y hacerte sufrir tanto. Lo siento. Y Nian, os he hecho daño a todos. He hecho daño a mi hermano aún más. Tus experiencias de estos últimos meses. Yulin me las ha mencionado en voz baja para que dejes de lado tu orgullo, trabajes diligentemente para ganarte la vida, experimentes las dificultades de la vida y reflexiones sobre ti misma. Mami. Estoy sorprendida. Y también reconfortada. Puedo perdonarte. No porque te compadezca, sino porque veo que haces un esfuerzo por reformarte y asumes la responsabilidad de los errores que cometiste en el pasado. Sin embargo, el perdón no significa volver al pasado. No puedo regresar a tu casa, ni interferiré en ningún aspecto de tu vida futura. Mi hogar está aquí, con Yulin y Nan. En cuanto a tu vida futura, debes confiar en tus propios esfuerzos para forjar tu propio camino. Podemos restaurar nuestra relación como madre e hija. Si lo deseas en el futuro, durante las vacaciones y festivales, aún puedes volver a visitarme. Pero recuerda que cada una vive bien su propia vida y se cuida desde lejos. Y eso es suficiente. ¿Entiendes lo que digo? Sí, mami. Entiendo. Gracias. Gracias por seguir estando dispuesta a reconocerme como tu hija. Mami, como es el año nuevo lunar, por favor no te mantengas ocupada. Yulin realmente no esperaba que en tan solo un año hubiéramos abierto tantas sucursales. Esto se debe completamente a tu arduo trabajo. Mami, si no fuera por ti, no estaría donde estoy hoy. Mami, gritando. Nanon, feliz año nuevo. Entra rápido. Te estábamos esperando. Feliz año nuevo, tía. Feliz año nuevo. Salud. Salud. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Mami. Gracias. Al verte tan centrada ahora, mi mente también está tranquila. Mami. Antes no entendía el significado de la hierba y el sol primaveral. Siempre sentí
que toda tu amabilidad hacia mí era algo natural. Ahora comprendo que el amor y la amabilidad de los padres son como el sol primaveral, desinteresados y profundos. Siendo niños como briznas, de hierba solo conociendo la gratitud y valorando nuestro tiempo juntos, lograremos retribuir al menos una fracción de ello. Has crecido. Vamos a comer. La verdadera reconciliación no consiste en volver al pasado, sino en avanzar con estrellas y comprensión hacia un nuevo futuro. El sol primaveral es desinteresado.